unidad den Misaya. Mita apela exhorta na boso romanan, pamedio di enomber de nos Señor Misaya Yeshua Misaya, paboso torbay, de acuerdo, e pano tiningon divisionan entre boso, pero paboso ta uni den emeson mente e emeson juicio. Después de saluda e corintionan e elogianan panan, crecimiento espiritual, Pablo ta sigue, patoka e prome e di problemanan ko ta afecta e iglesia e falta e unidad. Dordi e epistelnan kartanan na e corintionan, ki otronan ko Pablo a escribe, nos tamira con e taduna nos normanan pa, resolvi a problema aki, cual tambe por afecta iglesianan awe. En punto tacla por di comenzamiento, unidad den iglesia, no por wordo logra, dor de esfuerzo humano, solamente dor de enfocando, riba Yeshua nos lo por alcanza unidad. Problemanan kuta cosa disunión, divisionan y luchanan. Con pamentene unidad den Yeshua, sabiduría a investigadores, servicio y humildad, respeto pa el lidernan. Probleman con ta causa disunión. Divisionan y luchanan. Mita apela exhorta na boso ormanan, pamedio di enomber de nos Señor Yeshua Mesaya, paboso torbay di acuerdo, y pano tiningon divisionan entre boso, pero paboso taoni din emesun mente e emesun juicio. Kiko tabata e divisionan que existe den e iglesia. Varios lidernan a pasador de Corinto y cada creyente tabatin su predicador favorito. Pablo, Apolos, Pedro, Isaki y alcanza e punto de genera disputanan, pletunan, entrenan. Sin realiza kunan tabata predica on mensaje común nan ain enfoca riba, aspectunan irrelevante. Poco a poco, la vida de iglesia awardo afecta e falta de unidad a disforma, troce e de celebración de escena de Señor y hasta nan abay asina, leo pa demanda una otro den corte. Con pa mantene unidad den Yeshua. Elohim ta fiel, kendi ayama boso patin comunión con soy yo. Yeshua Misaya nos Señor. Misaya ta divide. Pablo awardo crucifica paboso. Of boso awardo batisa den inomber di Pablo. Ko e preguntanan aquí. Pablo quiere pahasinan refleja. Unidad por wordo logra solamente dor di ten Yeshua como no Señor. Unidad no ta wordo logra dor di pega. Na e pensamentunan of dianan di ondroman omber o Roman mohe of dor di forma gruponan sera. Pero unidad den Yeshua o no tata uniformidad. Isa kini ta implica ko nos torta pensa mescus tocante de torcus of conos torta actuana mesus manera. Diferencianan chiquito de opinión es diferente tonan talentonan. Ku kada untin ura konan ta centraliza riba Misaya en vez de genera disunión ta genera unidad. Unidad de iglesia ta wordo logra solamente dor de mori nae ami ibiba pa Yeshua. Sabiduría a imadores. Romanan mino por dirigi palabra na boso como endenan. Kende tabiba dor di espiritu pero como endenan. Kende ainda tamundano solamente manera muchanan chiquito den Misaya. Pablo tayama Kristianan inmadora muchanan chiquito den Misaya kama etipunan aki di Kristianan tae enfoca mas riba ende kuriba Yeshua. Ora ko importansya inapropriata wordo duna na algun lidernan ako studi otronan proponan ta forma kota divide e iglesia isa kita on resultado de imadores pisei Pablo ta invita nos pa alcanza madores den Misaya inmadores nanta manera muchanan chiquito nanta bebe leche madura nanta adultunan
nanta come cominda solido, nanta carnal, nanta espiritual, nanta wordo influencia dordi e penyunan di otronan, nantin comprendimento espiritual, servicio y humildad. Asin aki anto ta con boso mester considera nos manera servidonan de Misaya e manera enes na confia ko e ministerionan ko Elohim a revela. Meskos ko awe din e prome siglo hindenan tabata divide dor de creencianan politico, filosofiko, religioso id otronan. Conos por preveni e manera aquí depensa di infiltra din e iglesia e crea división. El líder su actitud tahunga un rol significante. Líder nan de iglesia, mester takla tocante dinan rol, como mayordomo nan nota e unionan di iglesia, nan simplemente ta maneja exake pa Misaya. El líder de iglesia ta Yeshua, toro tronan tagi e como servidonan di Misaya. Es servido kende ta administra, mester comporta manera su Señor ta comporta, siempre dispuesto paduna sumes humildemente na es servicio de otronan. Que unidad lo tienden iglesia si cada uno DJ si lidernan, pero tur cada solo miembro a actua a manera aquí. Respet pa lidernan. Award awardo requeri di mayordomonan, onan tawardo hanya fiel. Existencia de rivalidad nan, y apreciacionan, kota rondona. Liderman no significa conos mister rechaza nan. Al contrario, Pablo a sustena y a defende Apolo su ministerio y su trabajo na Corinto. Ora ko lidernan actúa fielmente, nanta digno de honor, pero hasta ahora kunanta recibe y honor y enan. Ta queda fiel pa sombra nan sakuta Elohim, mes no ende, kende mister husganan. Líder nan Christian ta sige den apasonan di Yeshua dordi ta pues dispuesto a sofri panan Romanan homber di hermanan muhe e hasta sita necesario pamuri panan ministerio. Ni líder nan ni tampoco miembro nan ta wordo llama babringa of discoti ko otro pero pa uni den alaba Yeshua e predica e inside de cruz. Nada por perfecciona un unidad perfecto den iglesia, pero es espíritu de tolerancia, manera de Misaya, Satanás por sembra discordia, Misaya so por armoniza e alimentunan kota diferencia, ora kubo so como trabajo dolonan individual, di iglesia te estima Elohim, supremamente e boso visinya manera boso mes, e ora e ilono ten ningon es personan difícil pata den unidad e idolo tin unidad den Bisaya e oriana na relato informe lo wordo sera e ningon ende lo recoge un reproche contra diso vecina e miembro nan di iglesia lo aprecia amor y unidad e lo ta manera un gran familia e ora e nos lo carga e credencial na e mundo colo testifica ko Elohim amanda soy yo den e mundo.